Hoy es 14 de septiembre del año 2021, 11:45 de la noche. Se podría decir que son días extraños, pues en realidad desde que llegó el COVID, desde que abrieron todo, las cosas son diferentes. Hay mucho caos afuera, mucha mucha angustia en la gente porque todo el mundo va corriendo. Hay mucha delincuencia, hay muchos asesinatos. Son épocas muy difíciles. Hoy por ahí van a militarizar Bogotá porque está terrible. Hay muchos atracos. Aquí en Bucaramanga, en la autopista, en plena luz del día, tres tipos en dos motos pararon un taxi, apuñalearon al taxista y a sus ocupantes con el fin de robarlos. Entonces, aquel que diga que en estos tiempos todo está bien es un pendejo. Y podría decir que es un pendejo que tiene una venda en los ojos porque, pues claramente desde que empezó el COVID, si los países subdesarrollados como este estaban mal, pues ahora post-COVID, en esta era post-COVID, pues están peor. Entonces, la vida hoy en día se resume, bueno, pues esto para la clase media baja. Pues nosotros con mi esposa pertenecemos con Tatiana pertenecemos a la clase media, pero la clase media y la clase media baja, pues es muy difícil la vida, se nos ha vuelto muy difícil la vida, porque pues, los días están resumidos en sobrevivir. A muchos de nosotros nos toca hacer trabajos que no nos gustan porque efectivamente los profesionales no tenemos trabajo. Porque pues el gobierno de turno y todas sus instituciones y a eso súmele la estupidez de la gente que ha contribuido a que el gobierno haga y deshaga a sus anchas con el pueblo lo que quiera, pues estamos en tal punto en el que la sociedad pasó de ser una selva de cemento a ser una torre de Babel, en donde hay muchos dialectos y mucho caos y nadie se entiende con nadie. Entonces, pues nosotros los jóvenes vivir en esta época es muy difícil. Se ha vuelto muy difícil porque pues esta generación es más crítica que las otras generaciones. Entonces aquel que diga que el sudamericano, que el latinoamericano, que el colombiano se autoconmisera mucho, se da golpes de pecho, pues es simplemente porque no ha salido a la calle y no sabe cómo es la vida de una persona de clase media, media baja. O sea, las angustias con las que vivimos nosotros a diario, empezando por el caos en las calles, caminando y toda la gente de un lado hacia otro, los ladrones en el centro mirando a ver qué se roban, los venezolanos mirando a quién atracan y a quién matan, los ladrones también mirando a quién matan y a quién atracan. Entonces se volvió un peligro andar. A eso súmele que nos toca salir a sobrevivir, ni siquiera vivir, ya sobrevivir. Y pues cada vez más parece ser que Petro tenía razón, ¿no? Cuando dijo que hace como más o menos 2 años, o año, sí, hace más o menos 2 años, o año y medio, cuando Petro salió a decir que el 60% de los colombianos vivían en la ilegalidad, pues hoy en día yo creo que el 80% viven en la informalidad. Entonces, en verdad la vida no es fácil, para los jóvenes menos. Y hay gente pendeja que se rehúsa a mirar la realidad. Y eso se debe a los líderes de opinión,
Y cuando digo a los líderes de opinión son a los pendejos de periodistas de la FM, a la pendeja periodista Vicky Dávila de las de Semana, a los pendejos políticos como los hermanos Galán, los inexistentes centros, o este tipo patético del Gaviria, Alejandro Gaviria, que pretenden arreglar el país en cafeterías, o sea, son, como decía Cortázar, son los típicos intelectuales de cafetín. Y de eso está plagado la sociedad bumanguesa y la sociedad colombiana, que son los típicos intelectuales de cafetín que en realidad no han salido a mirar cómo es la vida. Entonces estos tipos influyen en la opinión de ciertas personas y a eso se le suma esa dialéctica del capitalismo en donde afirman y reafirman en los países subdesarrollados que la manera de salir adelante es trabajar y trabajar y trabajar. Y uno mira a la clase media baja y, por ejemplo, las personas que viven del rebusque, sería bueno preguntarles cuándo fue la última vez que estuvieron de vacaciones o cuándo fue la última vez que fueron al mar. Pues no pueden ir al mar, no pueden darse el lujo de vacaciones porque el día que no trabajen, pues ese día sencillamente no comen. O ese día sencillamente no hay para pagar una habitación o no hay para pagar un arriendo. Entonces, a ese discurso capitalista neoliberal colombiano de que el colombiano es perezoso y tiene que trabajar, deberían ser sinceros y decir tiene que ser esclavo, porque una muestra de eso es la cantidad de juventud que está desempleada, que no quieren hacer nada. Mentiras, mentiras. Es que en este país pensar diferente y ser joven es un delito y es un pecado. Y si no me creen, pues mire cuánta gente inocente no se murió en el paro. Qué vándalos, que son mentiras, que la gente está mamada. Como lo decía yo al principio de este podcast, esta generación es tan crítica que hace mucho tiempo dejó de creer en el COVID. Hombre, porque es que no había nada, no había que comer, no había plata, es que no hay plata. O sea, los jóvenes prefirieron salir a morir en las calles enfrentándose al gobierno a morir de COVID. Esa es la realidad de este país y todavía hay gente que se rehúsa a pensarlo. Entonces todo aquel que crea que esto es una nube rosada es porque sencillamente no ha salido a la calle, no ha visto, no, mejor dicho, no conoce cuál es el panorama del país en el que está viviendo. Entonces, todo ese panorama, toda esa radiografía hace que la vida de los intelectuales sea más complicada y más compleja de lo que parece. O sea, la amargura ha aumentado. Porque pues uno que espera de una sociedad, pues que la sociedad sea medianamente equitativa, ¿no? Que la sociedad sea medianamente, sea humanista. Es que una sociedad se debe crear bajo fundamentos humanistas. Pero aquí por lo menos el que alguien sea escritor o el que alguien sea artista plástico, el que alguien sea pintor, el que alguien sea poeta, el que alguien sea director de cine, es tildado de marihuanero, de desempleado, de sin oficio, de pendejo, porque aquí se cayó en la estupidez de medir a las personas por lo que tengan. Y lo chistoso es que la gente no tiene nada. Es patética la clase media alta cuando sale a preguntarle al otro o a medir el otro por lo que tengan, cuando en realidad no tienen nada. Entonces, poco a poco se va reafirmando una teoría que yo pues tenía hace 7 años, que era la que los intelectuales no cabemos en una sociedad tercermundista. Y yo me considero intelectual, y no por ser agrandado ni por ser egocéntrico, porque pues yo he escrito 6 novelas cortas, que en este país no han habido oportunidades de publicarlas porque aquí el arte se lo pasa
por donde sabemos, porque aquí la gente está más preocupada en sobrevivir que en coger un libro, que en hacerse preguntas acerca del mundo que se lo rodea, por mirar cómo son las dinámicas políticas de un país. Entonces todas esas estupideces y todas esas vainas que uno ve en la sociedad pues lo llevan a amargarse a uno. Yo hace unos días le preguntaba a mi papá que me recriminaba porque estaba usando camisetas de bandas de black metal. Y según él eso es malísimo. Y yo le decía, pues bueno, pues eh, ¿cuántos de su religión han escrito 6 libros? 6 novelas cortas. ¿Cuántos de su religión son profesionales o cuántos de su religión están estudiando una maestría? Y no me respondía. Entonces yo digo, ¿en qué momento pasó a ser más importante otro tipo de cosas? O sea, ¿en qué momento pasó a ser importante el atuendo de una persona o las creencias de una persona por encima de la humanidad? O sea, ahí no hay ningún principio humanístico. Entonces, el panorama es gris, se podría decir, y yo lo digo abiertamente, y o no faltará el pendejo que diga, o bueno, que está en todo su derecho, que diga, ay, qué antipatriótico, no, es que nosotros vivimos en una porquería de sociedad, nosotros vivimos en una porquería de país, no porque el país sea feo, sino porque su clase política lo volvió un basurero. Y lo más grave es uno ver personas que no tienen nada defendiendo al gobierno. Pues yo los invito a que vayan y busquen noticias de La Guajira, o vayan y se den un paseo por La Guajira y vean cómo se mueren los niños de hambre. O vayan al Chocó, o vayan aquí al norte, o a las periferias de la ciudad para que se den cuenta cómo vive la gente. Entonces, al ser el panorama gris, pues hay una amargura, ¿no? Yo llevo aproximadamente unos 4 o quizás 5 meses deprimido. Porque pues es deprimente, ¿no? Es deprimente ver la situación del país y deprimente ver cómo la juventud o los que piensan diferentes no tienen cabida en esta sociedad, en este mundo que nos rodea. Entonces, pues yo afortunadamente he encontrado en la escritura una manera de resistir. Y yo busco con estos podcasts hacer una crítica, ¿no? Una crítica constructiva hacia esa porquería de país que nos volvieron los políticos, ¿no? Entonces, pues yo busco hacer una crítica y esa es la razón por la cual vengo a compartirles otro fragmento de esa novela Espacio-Tiempo. Este es el tercer podcast. Entonces, pues voy a leer un fragmento del tercer capítulo. Cada capítulo es de 100 páginas y esta novela es de 150 páginas y el fragmento que les voy a leer está en la página 122. Entonces, el siguiente fragmento dice así. En aquellos periodos de depresión extrema llegaba a pensar una serie de cosas, como a teorizar que el ser humano era una especie de experimento, cuya creación se dio gracias a que una raza superior del espacio exterior había venido al planeta a extraer oro, debido a que en su planeta la atmósfera había sufrido un daño irreversible, y la única forma de arreglarlo era a través del oro. Dicho oro era abundante en la Tierra. Aquella civilización debió de congelar el espacio-tiempo, alterar algunas ondas gravitacionales, de tal manera que no fuera a hacerle daño a la Tierra. Luego vendrían a la Tierra, le enseñarían a algunos terrícolas el secreto de la alquimia, con el fin de convertir los metales en oro. Después estos seres evolucionados, cuyo pasado estaba plasmado en los terrícolas, decidieron engendrar nuevos seres con una inteligencia superior, que ayudara a la civilización terrícola a desarrollarse más rápido.
Esto lo harían como muestra de agradecimiento por ayudarles a recolectar el oro. Aquella era la explicación más razonable que podía encontrar, a la explicación de que grandes genios hayan venido a la Tierra y sean avanzados a su tiempo, llegando a creer que estos seres no eran de la Tierra, porque si lo fueran todos serían más evolucionados. La Tierra entonces sería perfecta, pero una muestra del atraso y la ignorancia de la civilización era toda la destrucción que llevaba a cabo el hombre, así como todas las absurdas guerras. Eso solo lo hacía un ser humano aún sin conciencia y poco racional. Entonces los genios han sido enviados con el fin de salvar la humanidad. En el caso de Soren, Jorgensen y Johannes, ellos no eran seres enviados del más allá, solamente eran humanos inteligentes que habían descubierto una teoría por accidente, o quizás por orden del destino, o de la propia energía que los guiaba. Estos seres que vinieron a enseñar la alquimia, que vinieron a enseñar la alquimia, Johannes creían que eran como los seres dibujados por los aztecas, mayas y egipcios. Aquellos seres extraños pintados en las paredes de las pirámides eran en realidad los hermanos mayores del hombre. Esos eran el futuro de la humanidad, por lo menos de unos pocos que lograban llegar a un alto estado de conciencia. ¿Era acaso la Tierra una prueba de supervivencia para los más conscientes? Entre más inteligencia, más difícil era la vida, pues en el caso de Johannes, entre más comprendía, más infeliz era. Entonces, en la posición de intelectual que tenía, ya todo estaba perdido. En realidad no tendría nada más que perder. Había visto cómo en la tierra se podía vivir un auténtico infierno o vivir en un espacio, o vivir en una especie de cielo. Durante aquella depresión se dio cuenta de que debía en un estado maníaco restablecer el nuevo espacio-tiempo intelectual. Entonces recordó aquel archivo desclasificado de la CIA, en la que un psíquico lograba viajar a Marte, lo hacía miles de años atrás, donde podía observar que en aquel planeta antes hubo vida en la superficie, pero que a aquellos seres se les había dañado la atmósfera. Debido a esto enviaron a algunos a buscar un planeta similar. Cuando lo encontraron muchos migraron a él. Aquella raza vista en el viaje astral era una raza muy filosófica, razón por la cual afirmaba que la filosofía era la salida y el medio para alcanzar la evolución y la conciencia. Estudió aquel archivo desclasificado con detenimiento, pudiendo concluir que efectivamente la mente de un clarividente puede viajar por las distintas dimensiones, en donde el pasado tal vez es un holograma que se encuentra atrapado en una dimensión. Por eso no se puede modificar, pero sí se puede observar. Johannes determinó que esa era la razón por la cual algunos genios podían hacer trances y viajar a esas dimensiones en donde hay conocimientos guardados. Entonces pueden observar cómo vivían, por ejemplo, las tribus mayas, quienes eran guiadas por inteligencia extraterrestre. De esa observación se puede sacar ciertas cosas que sirven para avanzar. De ahí la astronomía y demás disciplinas. Este viaje astral llamado trance lo pueden realizar algunos genios que han sido revolucionarios. Lo mismo ocurre con el futuro, que seguramente está guardado en alguna dimensión. Al igual que el pasado se puede observar, aquel holograma está guardado como una posibilidad. Dependiendo de cómo vaya avanzando el presente, solamente se podría modificar si se hace desde el presente inmediato, pero aquello era complicado, ya que es difícil controlar miles de acciones que se llevan a cabo en el planeta. Entonces Johannes se dio cuenta de que evidentemente existen infinitas dimensiones que son perceptibles para la mente humana, en donde está la sabiduría de todo el universo, por lo menos este universo o uno que otro sistema solar que pudiera alcanzar. Johannes definió como argumento más importante que el espíritu que hoy se encuentra dentro del cuerpo nunca va a morir, siempre estará reencarnando hasta llegar a la evolución. A medida que evolucione irá avanzando hacia otros planetas, otros sistemas. Se seguirá rigiendo varias ciertas reglas cósmicas. Muchos de estos espíritus se quedarán estancados en la Tierra por miles y millones de años, ya sea porque incumplan alguna regla cósmica. Entonces, la Tierra no es lo único real, es solamente una realidad de infinitas. Por tal motivo no se puede pretender creer en todo lo que dicen las élites, gobernantes o religiones que manipulan al hombre libre. Lo hasta ahora descubierto, leyes físicas, químicas, matemáticas, filosóficas, etc., son solo una parte del conocimiento, que claramente es infinito. Debe haber más planetas evolucionados que la Tierra, como debe haber planetas menos evolucionados que la Tierra.
Siguiente fragmento. Todos estos razonamientos dejaban agotado a Johannes, al punto de durar débil durante varias semanas, en donde apenas se podía levantar para ir a trabajar y a estudiar. Luego de esto decidió fundar un grupo, cuyo nombre fue Intelectualidad Espacial. Allí reunió a los estudiantes cuyas calificaciones eran más altas, más destacadas y con un pensamiento crítico alto. Tras exponerles las ideas y razonamientos a los que había llegado en su última depresión, así como las ideas en la tesis de Jorgensen, como sus propias conclusiones y creencias a veces conspirativas acerca del espacio-tiempo, logró convencer al grupo de 5 personas de que deberían establecer el espacio-tiempo intelectual, lo iban a hacer a como diera lugar. Las reuniones se llevaban a cabo todos los viernes a las 9 de la noche. Se reunían en el sótano de la casa de Bjorn, quien vivía solo. Era un metalero que estudiaba historia antigua y contemporánea. Con 20 años se sintió atraído por las ideas de Johannes. Las reuniones duraban hasta las 5 de la mañana. Luego seguían sus vidas como si nada. No se volvían a hablar ni a llamar durante el resto de semana. Si se veían en la universidad seguían derecho, como si no se conocieran. Volvían y hablaban hasta el próximo viernes. Así hicieron durante mucho tiempo. Este era el grupo más secreto de todos. Nadie podía saber que se reunían. En las reuniones hablaban de temas filosóficos, como de la situación política del mundo, sobre cuáles eran los efectos de aquellas políticas, cómo estaban afectadas y organizadas las sociedades en el mundo. Así pasaban toda la noche. La teorización del grupo y la definición ideológica duró más o menos 1 año y medio. Muchos de ellos generaron una serie de conocimientos científicos, así como una serie de actividades culturales en donde incentivaban el pensamiento crítico, como la difusión de sus ideas conspirativas y teóricas del espacio-tiempo. Lo hacían sin necesidad de mencionar el grupo secreto que tenían, haciendo creer a la gente de que de que aquello era por iniciativa propia. Hasta la noche en que decidieron que iban a actuar. Era una noche de otoño. La quietud en la ciudad era más evidente. 3 de los 5 integrantes caminaban por las calles. Ese día caminaban en la madrugada, pues debían asegurarse de que nadie los fuera a ver. Llevaban chaquetas de cuero negro. Eran los típicos metaleros blaqueros. Lo que harían esa noche cambiaría el rumbo del grupo, pues mejor insistía en que las acciones debían ir más allá que cualquier otra cosa. Entre todo el grupo habían acordado de que no matarían a nadie, que sus acciones iban a ser revolucionarias, cuyos fines no iban a ser políticos ni nada por el estilo, simplemente serían a favor del espacio-tiempo intelectual. Por tal motivo solamente modificarían dicho espacio-tiempo. Tras 1 año de haber fundado múltiples bibliotecas y librerías en un radio no mayor de 30 metros, ubicados específicamente alrededor de la zona industrial más influyente de la ciudad, así como pequeños cineforos en donde cada noche de fin de semana se reunían a ver cine nórdico y europeo de culto. Todo esto se había llevado a cabo bajo la magnífica gestión del profesor de filosofía Gilbert, quien era uno de los mejores gestores culturales de la ciudad. Sus múltiples contactos sirvieron para que el gobierno departamental creara estos espacios que estaban controlados y supervisados por la universidad. Los contenidos eran diseñados por los miembros del grupo Intelectualidad Espacial, entre esos miembros el profesor. Esta idea se había llevado a cabo gracias a Johannes, quien era muy astuto. Era él el que se había encargado de idear ese plan de divulgación intelectual, sin que nadie sospechara que era bajo influencia del grupo secreto. Simplemente hacían creer a los demás que la iniciativa se llevaba a cabo con el fin de incentivar el arte y el pensamiento crítico. Una vez los 15 espacios culturales llevaban más de 6 meses funcionando, llevando una misma dinámica cultural sincronizada, Bejón planificó el atentado a la fábrica de carros, pues el grupo determinó que los carros contaminaban el espacio limpio. Además, en una ciudad tan pequeña aquello era un lujo innecesario, que incentivaba al consumismo, llegando a la conclusión de que esos dineros deberían ser invertidos en espacios intelectuales, mas no en esclavizar a sus trabajadores, que evidentemente no pertenecían a la clase intelectual. Por tal motivo eran dominados por la empresa fabricante gringa. Al no poseer pensamientos críticos accedían a ese tipo de trabajo absurdo, así lo determinó Johannes.
En cuanto a la sincronización, los demás integrantes del grupo se cercioraron de que las dinámicas y actividades en las bibliotecas, librerías, cineforos fueran las mismas y a la misma hora, los días que ellos habían estipulado con ese patrón repetitivo. Johannes pensaba que estaba instalando un conocimiento y energía intelectual en alguna dimensión. Esta energía era potente porque de esas actividades se desprendían ideas intelectuales importantes. En uno de los cineforos cada mes salía un cortometraje, cuyo contenido era rico intelectualmente con temáticas existenciales. Así como de la librería surgían obras inéditas, poesía, novelas cortas, cuentos, entre otras obras interesantes. Los creadores eran un grupo de jóvenes que claramente estaban locos por explorar un mundo que era infinito, en donde la libertad debía ser la premisa. Con ese microcosmos Johannes se sentía a gusto. Era eso lo que debía hacerse en todas las ciudades del mundo, donde deberían primar todas aquellas ideas, como la creación artística, como muestra de expresión del espacio-tiempo intelectual. Al estar sincronizado cada evento, esto hacía que la energía intelectual fluyera con bastante armonía. Claramente se estaba atacando a la ignorancia. Entonces, una vez llevado a cabo esta primera parte, cuyos espacios ya estaban bien establecidos, tenían que dar el siguiente paso a la modificación. Esa misma noche lo darían. Recuerda Johannes que Gilbert iba muy animado. Decía que el atentado iba en nombre de todos los filósofos que habían terminado locos, locos porque nadie podía comprender su propia inteligencia. Bejor y Ted eran quienes llevaban la gasolina y las cerillas. El plan era simple, prender fuego a la fábrica de autos, que al ser un país bastante seguro solamente había un celador. Preciso escogieron el jueves 15 de octubre. Todos los jueves, cada 15 días, la fábrica quedaba sola. Era el único día en donde no se trabajaba de noche. Del resto de semanas trabajaban en el día y en la noche. La fábrica nunca paraba. Asimismo, los 200 empleados se rotaban. Aquella forma de trabajo era inadmisible para el grupo. Era una forma de esclavitud del siglo XXI. Según los cálculos de Johannes, la quema debía realizarse a las 2 de la mañana, en punto. Aquella era la hora del punto muerto, ya que la mayoría de las actividades en los espacios creados finalizaban a la medianoche. Entonces, en ese transcurso, al ser las actividades casi todos los días y la de los jueves del cineforo que quedaba a 50 metros, donde más intelectuales concurrían, se debía esperar un tiempo de 2 horas para que la información intelectual se almacenara en la dimensión. Una vez almacenada a las 2 de la mañana, entonces se debía quemar la fábrica, con el fin de que ese caos no dejara al espacio-tiempo exterior en vilo, sino que una vez fuera influido por el intelectual. El anterior cálculo Johannes lo había sacado a través de sus sueños, de los videos que había dejado Jorgensen y de los apuntes. Era una reinterpretación de cómo debía funcionar cada espacio-tiempo. Aina, quien era también miembro del grupo, en alguna ocasión ayudó a Johannes a realizar dicho cálculo. Fue ella quien agregó que a las 5 de la mañana se debía realizar una última actividad, ya que ellos tenían la teoría de que la noche era donde más fuerza cósmica era expulsada hacia la Tierra. Entonces determinaron que las librerías que ellos habían ayudado a fundar debían sonar las sinfonías de Bach y de Messiaen, aprovechando que los primeros estudiantes de doctorado muchas veces llegaban a esa hora a estudiar o a escribir sus tesis. Entonces el grupo había determinado y planeado todo este tipo de movimientos, claramente influenciados por Johannes, quienes por esa época quien por esa época parecía un compulsivo. Su actitud cada vez más cuadriculada y metódica lo llevaba a estar pendiente del mínimo detalle. Esa noche entonces salieron del cineforo, en donde vieron la película del Quinto Continente de Haneke. Johannes y Aina se dirigieron a su casa. Allí realizarían rituales caseros y esperarían las primeras imágenes de los noticieros, mientras que Bejón, Ted y Gilbert se dirigieron al bosque a esperar a que fueran las 2 a.m. En medio del frío aprovechaban para escuchar metal o simplemente hablar de sexo o de alguna otra cosa sin sentido. Una vez a la 1:30 a.m. se dirigían hacia la fábrica. Una vez en la fábrica, Gilbert tocó a la puerta en donde estaba la oficina del vigilante. Una voz ronca por el frío desde adentro retumbó. ¿Quién anda ahí? Hoy la fábrica está cerrada. Puede volver mañana, cuando las oficinas estén abiertas. Gilbert rápidamente respondió, sí, ya lo sé, pero es que la calle está sola y mi carro se averió por completo. Mi celular está sin batería y estoy un poco lejos de casa.
Me dejaría hacer una llamada a mí, seguro. Al escuchar esto, el vigilante con voz más amigable y abriendo la puerta dijo, claro que sí, puedes usar mi celular. Una vez abierta la puerta, Gilbert, quien llevaba un pasamontañas, sacó un pañuelo con un somnífero que hizo que el vigilante se desmayara inmediatamente. Los tres ingresaron rápidamente a la fábrica. Lo primero que hicieron fue desconectar y dañar todo el circuito cerrado de televisión. Después se dirigieron hacia la mitad de la fábrica y se dispusieron a escribir en el parabrisas de cada carro la frase, el dinero no lo es todo, con la esperanza de que algunos carros no se fueran a dañar, o parte de la fachada donde también escribieron la frase, la frase. Dañaron todas las oficinas, rociaron todas las máquinas de gasolina, así como todo el lugar gastando mucha gasolina, cuyo camino de gasolina finalizaba en la entrada de la oficina del vigilante. 3 pasos afuera dejaron caer la cerilla, que en un efecto de dominó incendió todo automáticamente. A las 2 de la madrugada en punto prendieron fuego al lugar. En 5 minutos el lugar estaba prendido totalmente. A las 2:08 a.m. Johannes los recogía en el carro. Al vigilante lo habían dejado tirado en una andena a 5 metros de la fábrica. Lo habían dejado en ropa interior, en el bolsillo de la única prenda que llevaba, que era la camiseta. Dejaron una nota que decía, el dinero no lo es todo, la esclavitud tampoco. Finalmente, a las 2:40 a.m., todos se encontraban en sus casas, observaban la magnitud del incendio que los bomberos no podían controlar. Tardarían cerca de 2 horas en hacerlo. Al amanecer, el 80% de la fábrica había sido destruida por las llamas. El vigilante había sido encontrado muy mareado. Solamente recordaba que alguien había tocado a la puerta de su oficina. Bueno, así finaliza este podcast. Espero que les haya gustado y ya nos escucharemos en otra ocasión. Feliz resto de madrugada y buen amanecer.